o son unos órganos que tienen una gran demanda energética, un gran metabolismo que vamos a explicar un poquito más adelante. Y precisamente por eso, una parte muy bonita que debería ampliarse en otra clase es el cómo los riñones tienen un gasto energético, dónde consumen ATP y cuáles son las fuentes como el combustible para estos. En cuanto a la excreción de productos de desecho de metabolismo y otros, estas son las sustancias esenciales, no todas, pero las esenciales que los riñones se encargan de despachar. Tenemos la urea, que proviene del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina, que proviene de la fosfocreatina derivada de la actividad metabólica de todos los músculos, el ácido úrico, que viene de las bases úricas de los ácidos nucleicos, la bilirrubina, que es un producto final de la hemoglobina, que se puede excretar en forma de urobilinógeno, metabolismos de varias hormonas y toxinas externas y productos de degradación de varios medicamentos. Recordando que si tenemos hígado y riñón recibiendo en un conjunto 49% del gasto cardíaco, o sea, la mitad, son los dos órganos que se encargan prácticamente de andar depurando todo el tiempo los diferentes medicamentos y también sustancias tóxicas que son de características endógenas. Este gráfico, aquí viene la parte en donde no puedo señalizar, pero espero que puedan leer arriba que dice ingestión y excreción de sodio en miliequivalentes por días. Y abajo el volumen de líquido extracelular expresada en litros. Con esto yo lo que quiero decir que los riñones tienen la capacidad, en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, de obtener una supercarga de sodio, y a pesar de que tengan una gran carga de sodio, que podría ser por la dieta o por forma endovenosa, con el paso de los días el volumen de líquido extracelular no va a variar. Los riñones tienen la capacidad de que, aunque tengan una gran carga de ingestión de sodio, paulatinamente pueden aumentar también la excreción del mismo sin alterar mucho el volumen de líquido extracelular. Si nosotros ponemos diferente, o sea, lo extrapolamos de una manera inversa, lo mismo pasa en aquella persona que en vez de retener sodio, lo que está es ingiriendo una menor cantidad de sodio. A menor cantidad de sodio, entonces la excreción va a disminuir de forma importante. Vamos a tener que el volumen de líquido extracelular varía bastante poco y entonces eso va a ser de gran beneficio para nosotros. Esto simplemente quiero destacar que en cuanto a la unidad funcional de los riñones, nosotros tenemos la nefrona, que se ha abarcado ligeramente en clases anteriores y en clases posteriores será más abarcado. Las funciones como tal las vamos a dividir entre dos partes. Primero lo que se conoce como el corpúsculo de Malpighi, que es la cápsula de Bowman, y el penacho de capilares que ustedes pueden ver justo en el medio, que está señalizado. No puedo señalizarlo. Antes de ser el penacho de capilares, vamos a ver más adelante que todo esto proviene de lo que son las arteriolas aferentes. Luego viene la arteriola eferente, luego de los penachos. Y tenemos el sistema de irrigación que están alrededor de los túbulos, principalmente los que son más profundos. Y esos son los capilares peritubulares. Menciono todo esto porque se supone que ahora la parte fisiológica, vamos a ver primero cómo se produce brevemente el ultrafiltrado. Y algo muy importante es qué ocurre de forma principal en cada porción del túbulo. Y digo de forma principal porque si nosotros nos detenemos a hablar de cada uno de los túbulos, obviamente cada porción puede ser abarcada una clase completa solamente del sistema de transporte, que es bastante completo. Ya hemos dicho que tenemos nefronas que son corticales y otras que son yuxtamedulares. En su imagen de la izquierda, ustedes van a ver dos nefronas, una que está más arriba a la izquierda y otra que está más abajo a la derecha. Las corticales, que van de un 60 a un incluso 70, y en algunos textos establecen un 75%, vamos a ver que estos solamente tienen una pequeña porción de ellos, que son de las ADN, que pueden penetrar a la médula. Por otro lado, están las yuxtamedulares, que componen de un 25 a un 30%, que tienen ADN que son más profundas, penetran más hacia la médula y se acompañan de lo que son los vasos rectos, que son los vasos que ayudan como capilares peritubulares a la
secreción y a la reabsorción de las distintas sustancias. Esto es bueno siempre resaltar, aunque es puramente fisiología, que en las condiciones de cuando se da una biopsia renal, nosotros siempre debemos tratar de obtener muestras, no solamente de nefronas corticales, que son su mayoría, sino también muestras de nefronas yuxtamedulares, porque hay muchas patologías que sus cambios histológicos inician a nivel de la médula. Y precisamente por eso hay que confirmar que en la muestra que se obtenga, no solamente se obtenga corteza, sino también médula y tengamos nefronas que sean yuxtamedulares. En su imagen de la derecha es para también destacar que por lo general hay porciones de los túbulos que penetran ligeramente hacia la médula, hay otros que están puramente en la médula, como el túbulo colector medular, las ASADL que dijimos, que puede que estén completamente en la médula o puede también estar en una parte en la corteza. Lo mismo pasa con el túbulo proximal, disculpen la falta de señalización, que el túbulo proximal casi enteramente está en la corteza y en algunas condiciones puede haber una pequeña porción que vendría siendo el segmento C3 que está en la médula renal como tal. Hay una parte que se va a hablar en la exposición del miércoles, que sería la segunda parte de la fisiología, en donde se marca una parte muy bonita de lo que ocurre en la médula, de por qué es tan hipertónica, y que es el mecanismo de contracorriente, que todos nosotros deberíamos conocerlo al dedillo. Cuando nosotros hablamos del proceso de formación de orina, esta es una de las imágenes más bonitas que nosotros tenemos en nuestro medio. Pueden ver una flecha señalizando una arteriola aferente que representa lo que viene como sangre directamente del gasto cardíaco. Aquí tenemos una composición sanguínea de todos los elementos, completamente normal. Penetra lo que es el penacho de capilares, a lo que vemos ahí como glomérulo. Ven que está señalizado como paso 1. El paso 1, que es el ultrafiltrado que ocurre, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Todas las sustancias van a pasar a través de la membrana de manera normal, repeliendo lo que es, obviamente, las cargas negativas, principalmente las proteínas. Aquí ya no se parece tanto el componente sanguíneo, el componente que está en el sistema de túbulos. Pasaríamos a lo que es la parte 2, que si ustedes ven, señaliza hacia un capilar peritubular, y esto representaría lo que es el proceso de reabsorción, en donde la sustancia necesaria para nosotros lo estaremos utilizando como reabsorción. No lo está pasando, está. Se acabó. Dame un segundito. No, estaba funcionando normal. Estaba funcionando normal. No estaba descargado. Ahora, déjame ver si ahí dice. Dame un segundito, disculpa. Sí. Bueno, todavía está difícil esto, pero seguimos. Entonces, el tercer paso, que viene siendo el proceso de secreción, vemos que algunas sustancias que ya están en la parte deferente, como capilar peritubular, secretan algunas sustancias. Esto, vamos a explicar mejor qué tipo de sustancias tendrían esto, pero tenemos como paso final, que es el cuarto, ya el proceso de formación de orina final y lo que es la excreción. Entonces, por eso al final, abajo dice que la excreción urinaria es un proceso donde es igual a filtración menos reabsorción más la secreción, y es todos estos pasos bonitos que tenemos aquí. Estos son diferentes paneles de lo que puede ocurrir con un sinnúmero de sustancias que a la larga nosotros en proceso de formación debemos saber qué ocurre con las diferentes sustancias endógenas y también, por ejemplo, con algunos medicamentos. Tenemos en el panel A, que es el superior izquierdo, una sustancia que se filtra libremente, y obviamente lo que no se puede filtrar libremente sigue recorriendo por la arteriola eferente y posteriormente se va para la vía sistémica nuevamente. Sustancia que no se reabsorbe,
sustancia que tampoco se secreta. Este ejemplo podría ser dado principalmente por la creatinina. A su derecha vamos a ver algunas sustancias que se filtran libremente y una parte se reabsorbe para continuar por la vía sistémica. Estos son así como trabajan la mayoría de los electrolitos de sodio, potasio, cloro. Una parte se reabsorbe, una parte sigue su camino normal. El panel C, que es el de abajo inferior izquierdo, vamos a ver algunas sustancias que, si bien es cierto que se filtran libremente hasta un 100%, se reabsorben en su totalidad. Esto se hizo con la finalidad de que las sustancias que nosotros más necesitamos puedan ser reabsorbidas y no perdidas a través de la orina. Esto es un ejemplo clásico de los aminoácidos y también la glucosa. En el panel D vamos a ver sustancias que ocurre lo siguiente: se filtran libremente y también se secretan activamente, y esto ocurre mucho principalmente en la parte distal de la nefrona. A pesar de que yo dije electrolitos en el panel B, en el panel D, un electrolito que tiene este comportamiento y que es muy importante que tenga este comportamiento son los iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno se pueden filtrar y posteriormente se pueden secretar dependiendo de la condición fisiológica y el estado ácido-base que se encuentre el paciente. Pero estos son los comportamientos que podrían tener algunas sustancias. Hay sustancias que tienen prácticamente todo, que tienen filtración, reabsorción y secreción. Un ejemplo clásico que tiene todo esto es la urea. Y precisamente por eso la urea no puede ser considerada como un marcador de filtración glomerular por todo lo que ocurre. Y es muy bonito el proceso de la urea porque tiene que ver con el mecanismo de contracorriente, con la médula hipertónica, y quizás sería una forma de decir que la urea no solamente es una sustancia de desecho, sino que también tiene su importancia fisiológica precisamente para esa médula hipertónica. En cuanto a la filtración glomerular, que es lo primero que tiene que ocurrir para el proceso de producción de orina, vamos a ver que es la formación de un ultrafiltrado a partir de plasma que pasa por los capilares glomerulares. Este se llama ultrafiltrado porque al tener solo solutos de pequeño tamaño, capaz de atravesar la membrana semipermeable que forma la pared de los capilares. Que todo esto será abarcado en la segunda clase. La pared capilar permite el libre paso de agua y de sustancias disueltas con un peso molecular menor a los 15.000 daltons y es impermeable si el peso molecular es mayor de 70.000 y deja pasar cantidades variables en diferentes pesos moleculares. Recuérdense que todos estos números son puramente fisiológicos, atados al hombre Guyton, como uno dice, de un masculino de 30 años que pesa 70 kilos. Entonces, todo esto es muy variable. Sí entender que en el proceso de filtración, la membrana es totalmente selectiva y no todo puede pasar. Vamos a ver que la orina primitiva que se recoge en el espacio urinario del glomérulo, a continuación pasa hacia lo que tuvo un contenedor proximal y está constituido por agua y pequeños solutos con concentración iguales al plasma, porque como había dicho, carece de células, de proteínas y otras sustancias de peso molecular elevado. Explicando de una forma breve cómo ocurre el filtrado glomerular, sabemos que existen las fuerzas de Starling a nivel de todos los capilares. Las presiones de las fuerzas de Starling varían mucho dependiendo del órgano y dependiendo del lugar. Porque en el mismo riñón vamos a ver unas fuerzas de Starling aquí a nivel glomerular y unas fuerzas diferentes a nivel peritubular. Entonces, debemos tener una fuerza neta que al final lo que ocurra es una fuerza hacia el glomérulo y vamos a ver que luego de que pasa por la arteriola aferente, la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua hacia una superficie, es de 60 milímetros de mercurio. Una flecha hacia abajo señalizando que hacia allá es que va a haber filtrado. La presión coloidosmótica, por lo general, lo que representa es la presión que tienen las proteínas que tratan de ejercer las sustancias dentro del lugar. Vemos con una fuerza contraria de 32 milímetros de mercurio. La cápsula de Bowman, que de por sí también tiene líquido, vemos que ejerce una fuerza hacia arriba con 18 milímetros de mercurio, que es una fuerza que se opone hacia el filtrado. Si sumamos todo, vamos a ver que la fuerza neta
10 milímetros de mercurio, porque 32 más 18 es 50, y 60 menos 50 es igual a 10. Una pregunta tonta sería, ¿por qué no hay una presión coloidosmótica a nivel de cápsula de Bowman? Pero recordemos que en estado fisiológico no debería haber proteínas en el ultrafiltrado. Y precisamente por eso no vamos a tener presión coloidosmótica a nivel de la cápsula de Bowman, sino que todas estas proteínas se van a ir hacia la arteriola eferente. Esto va a servir más adelante de que la carga proteica, la presión coloidosmótica, aumente mucho a nivel peritubular, y esa misma fuerza es lo que hace que se pueda reabsorber, y lo entenderemos mejor más adelante. Hasta ahora lo que tenemos entonces 10 milímetros de mercurio, que ayuda a que nosotros podamos filtrar líquido y electrolitos hacia la cápsula de Bowman. Estos son ejemplos de algunas sustancias autacoides normales que tienen diferente efecto a nivel del filtrado glomerular. Vamos a ver que norepinefrina, epinefrina y endotelina, su efecto habitual normal es disminuir el GFR. Disminuir el GFR porque produce una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Entonces, como hay una vasoconstricción a este nivel, la presión la cual va a tener el líquido a nivel de la cápsula de Bowman va a ser más baja, y precisamente por eso vamos a tener una caída de la tasa de filtración. Por otro lado, vamos a ver que la angiotensina 2 tiene un efecto paradójico. Dice, a pesar de que es un vasoconstrictor, dice que previene la caída del GFR. ¿Cómo hace esto? A nivel de la arteriola eferente, lo que hace la angiotensina 2 es causar vasoconstricción, lo que produce una acumulación de líquido y aumenta la presión hidrostática. Entonces, por eso hay aumento de la presión hidrostática del glomérulo, y aumenta entonces el ultrafiltrado. Hay muchas sustancias que se deben analizar de por qué alteran el GFR o por qué causan algún daño a este nivel. Y aquí también podemos mencionar, por ejemplo, por qué el uso de AINE tiene algún efecto, porque los AINE que inhiben las prostaglandinas inhiben el efecto vasodilatador a nivel de la arteriola eferente. Entonces, imagínense un paciente que está usando, o sea, las sustancias angiotensina 2 más esto, entonces tendríamos un efecto totalmente protector del GFR. Peor si un paciente está usando IECA o VARA2, o sea, para no producir angiotensina 2, también usando IECA, y tendría efecto, perdón, AINE, tendría este efecto que acabo de mencionar. Lo importante es conocer los efectos que tienen todas las sustancias a este nivel con relación al GFR. Aquí tenemos algunas causas más bien patológicas, en las cuales yo no me voy a meter tanto porque son temas aparte, pero sí, por ejemplo, me gusta citar siempre la obstrucción de la vía urinaria, como por ejemplo litiasis renal, que su efecto al final va a ser aumentar la presión de la hidrostática de la cápsula de Bowman. Si hay una obstrucción que devuelve líquido hacia atrás, la presión de la cápsula de Bowman aumenta, entonces esto va a ser una fuerza adicional que va a ir en contra del ultrafiltrado. Entonces, al final, de forma neta, lo que tenemos es que la presión va a caer, entonces el GFR del paciente, como dice aquí, sencillamente cae. Por eso tenemos aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman con una disminución de la filtración glomerular. Pasando hacia lo que es el sistema de túbulos y la función tubular, vamos a ver que gran parte del volumen de agua y solutos filtrados son reabsorbidos por los túbulos. Importante es ver que el filtrado glomerular es igual a 180 litros por día, y que si nosotros calculamos el gasto cardíaco normal por minuto, es igual a 125 mililitros por minuto, que eso es lo normal. La orina excretada es de alrededor de 1.5 litros. Esto puede variar mucho. Existe algo que se llama volumen urinario obligatorio, con una concentración de la densidad que también es obligatorio, pero estos son temas que podrán ser abarcados cada quien por su parte. Es importante conocer como principio que en las células tubulares el transporte de sustancias se efectúa por mecanismos activos y pasivos. Activo y pasivo hace referencia a que en el primer caso, que es el activo, se consume energía. Y desde el punto de vista fisiológico, a nosotros nos gusta enseñar que los procesos activos
pueden ser tanto primarios como secundarios, siendo un transporte primario activo aquel que tiene consumo de ATP de forma directa y siendo secundario aquel que no usa ATP de forma directa, pues utiliza un gradiente de concentración a través de otra bomba que sí utilizó ATP. Y obviamente el segundo caso es que es la parte pasiva, es aquel donde prácticamente todo ocurre a través de un gradiente sin que haya un consumo de energía en el medio. Algunas sustancias, vamos a ver esto como algo importante, fisiológico, vamos a ver que aquí dice cantidad filtrada, cantidad reabsorbida, cantidad excretada y el porcentaje de carga filtrada reabsorbida. En el caso de la glucosa, que es el mismo caso de los aminoácidos, a ver que se filtra 180 gramos al día de glucosa, podremos reabsorber 180, no se excreta nada y el 100% es reabsorbido. El bicarbonato, que hay que hacer un ojo con esto porque más adelante vamos a explicarlo un poquito más detallado, se filtran 4.320 miliequivalentes por día, deberíamos reabsorber 4.318 para reabsorber un 99,9% del mismo. Esto es lo ideal. Los electrolitos, como pueden ver, es muy variable, pero el sodio se trata de reabsorber todo lo posible y el potasio no todo, dependiendo y esto precisamente es porque el potasio sabemos lo lesivo que es, aunque también existan otras formas de nosotros poder excretar. La urea y la creatinina, fíjense que la creatinina, todo lo que se filtra, nada se reabsorbe, todo se excreta, que es lo que mencionaba anteriormente, y fíjense que la urea que está en el 50% debe ser reabsorbido, y todo esto tiene una razón de ser. Aquí vamos a ver los principales sistemas de transporte. El señalizador aquí sería muy genial, Dios mío. El sistema de transporte para entender lo que es lo habitual en cada sistema, cada parte del túbulo. Las células de cada túbulo usualmente son bastante unidas uno con otro, que tienen los joint junctions, que son uniones estrechas. Hay algunos sitios que tienen uniones mucho más estrechas y hay otros sitios que tienen uniones menos estrechas. En aquellos lugares donde la unión entre una célula y otra no es tan estrecha, ocurre el transporte a través de la vía paracelular, que es lo primero que está señalado arriba. Entonces ustedes ven, luz tubular pasa hacia el interior de la célula, pasa al espacio intersticial y posteriormente pasa al capilar peritubular para luego entonces ir hacia la vía sistémica. A través de la célula per se podemos tener varios canales, que esta sería la vía transcelular, para que puedan pasar los solutos en su gran mayoría. Y el agua que está abajo, que pasa por un proceso de difusión que tiene su propio nombre, que es la ósmosis, que es una forma pasiva. Aquí lo que quiero señalizar es lo siguiente. Lo primero que vemos hacia la derecha, que ustedes ven el sodio, que tiene una entrada transcelular, otra paracelular. Esta entrada paracelular ocurre como un transporte activo secundario, porque aquí no se consume ATP. Pero este tipo de transporte se puede dar porque en algún lugar se consumió ATP. Y si ustedes se fijan, adentro tenemos dos ejemplos de la famosa bomba nuestra, sodio-potasio ATPasa, en donde hay salida de 3 moléculas de sodio hacia afuera, 2 moléculas de potasio hacia adentro, generando un gradiente electronegativo dentro de la célula que aquí señaliza como menos 70 milivolts. Y precisamente por eso, esa gran carga negativa es lo que hace que de forma secundaria el sodio pueda transportarse hacia dentro de la célula. Y aquí estaremos abarcando ambos tipos de transportes activos. Esto es para ver que dentro del transporte activo secundario nosotros vamos a tener lo que son los transportes y los contratransportes, que hay que conocerlo bastante bien. Lo que vemos a mano derecha superior, que ven glucosa y sodio entrando hacia el mismo lado a través de uno de los canales que tenemos que conocer mucho, que son los SGLT, vamos a encontrarnos que los dos van hacia una misma dirección. La glucosa aprovechando el gradiente de concentración
del sodio para ir hacia el interior de la célula, al igual que los aminoácidos. Esto es un ejemplo de cotransporte, o también en algunos textos viejos lo llaman todavía simporte. Un ejemplo de antiporte o cotransporte lo vemos en la célula de abajo, en donde vemos que el sodio entra hacia la célula por el gradiente de concentración y la electronegatividad dentro de la célula, menos 70 milivoltios, y el ion hidrógeno aprovecha y es secretado hacia la luz tubular. Lo que está arriba representaría una célula a nivel proximal, y lo que está abajo representaría una nefrona más distal, que la vamos a detallar mejor más adelante. Pero recuérdense siempre del concepto de cotransporte y de contratransporte, porque va a ser esencial para conocer todo el sistema de túbulos y los transportes. Lo que sí se destaca, ¿por qué es tan importante conocer las diferentes bombas y todo esto? La razón por la cual los riñones tienen una gran demanda metabólica, un gran consumo de oxígeno, es precisamente por todos estos transportes y por la gran cantidad de las bombas sodio-potasio ATPase que tiene este órgano. Incluso en cortes histológicos, vamos a ver que precisamente por eso, a nivel proximal, por eso el túbulo es mucho más grueso. Es más grueso porque la cantidad de mitocondrias que se ven dentro por el consumo de ATP es bastante elevado, y esto hace que la célula esté un poquito más grande a este nivel, y en donde haya menor cantidad de bombas de potasio ATPasa, se torna un poquito más delgado el sistema de túbulo. Hay una parte energética muy importante que yo solamente quizás mencione brevemente ahora, pero la glucosa, que nosotros sabemos mucho que es la principal fuente de energía en todo el sistema corporal, a nivel proximal no se utiliza nada de glucosa. De hecho, el proceso de gluconeogénesis que ocurre a nivel renal es precisamente en la parte proximal de la nefrona, y la sustancia que más se utiliza para poder suplir estas demandas metabólicas es la glutamina, que lo voy a mencionar más adelante cuando hable de ácido base. El lactato se utiliza mucho a este nivel, y también uno de las cetonas, que es el beta hidroxibutirato. La glucosa inteligentemente se reabsorbe todo a nivel proximal, no se consume nada, pero ya en la nefrona distal la glucosa pasa a ser el principal combustible. A este nivel principalmente es la glutamina. ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis con esto? Entonces lo voy a complementar con la parte del ácido base. Cuando hablamos de túbulo contorneado proximal, que es la primera parte que nosotros vamos a ver luego de que el ultrafiltrado pasa a la cápsula de Bowman, aquí se reabsorbe del 60 al 70% de dicho filtrado. Esto se produce gracias a una reabsorción activa de sodio en este segmento, que arrastra de forma pasiva el agua. Además de agua y sodio, en este segmento se reabsorbe gran parte del bicarbonato, glucosa y aminoácidos filtrados por el glomérulo. Entonces ya sabemos que, sin restarle importancia al resto del sistema de túbulos, aquí es que vamos a tener la parte más gruesa, la parte con mayor cantidad de mitocondrias, con microvellosidades bastante extensas, precisamente para el proceso de reabsorción. En esta parte yo le estoy señalando un tubo, un pequeño corte, en donde aquí todo lo que está hacia la derecha, vamos a ver, miren todo lo que se reabsorbe: sodio, algo de cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos. Y tenemos secreción hacia adentro de la luz, algo de iones de hidrógeno, algunas bases y algunos ácidos orgánicos. Y a su izquierda señalizado que el 65% de electrolitos o de sodio y agua se reabsorbe solamente en este nivel. Esto es una imagen que nos dice qué pasa con la concentración de cada sustancia a medida que va pasando el túbulo contorneado proximal. Si ustedes se fijan, la glucosa, aminoácidos que están tan abajo, lo que establece es que a medida que pasan los diferentes segmentos del túbulo, se reabsorbe tanto aminoácido y tanta glucosa que la cantidad que queda dentro del túbulo pasa a ser casi cero. El bicarbonato, el cual se reabsorbe entre un 80 y 85%,
en el túbulo, fíjense que tanto baja la concentración ya para cuando está a nivel del segmento S3. El sodio, miren qué interesante, permanece prácticamente igual todo el tiempo, pero la razón por la cual el sodio se mantiene igual es por el hecho de que así como se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua y precisamente por eso la osmolalidad se mantiene igual. El cloro no se reabsorbe tanto en la parte proximal, es más característico de la parte distal de la nefrona y por eso vemos que más bien su concentración aumenta. Se reabsorbe mucha agua, pero se reabsorbe poco cloro. Y la inulina, que es una sustancia que también se puede utilizar para eh, tener como un marcador exógeno de la tasa de filtración glomerular, fíjense que cuando administramos inulina a nivel del túbulo controlado proximal, no se reabsorbe nada y precisamente por eso su concentración dentro del túbulo aumenta. Y precisamente por eso es una sustancia bastante buena para utilizar como marcador de tasa de filtración, porque no se reabsorbe nada, al igual que la creatinina. A nivel del sistema de transportes, esto es lo más importante que debemos recordar, olvidándonos un poquito de todo, pero fíjense, ya esto lo mencionamos. Cotransportes importantes, tenemos sodio glucosa y sodio aminoácidos a nivel de túbulo controlado proximal, dándose el gradiente por toda la cantidad de bombas sodio potasio ATPasa que existen a nivel vasolateral que está a su izquierda. Ya luego de ahí, la glucosa y los aminoácidos se difunden de una forma tranquila hacia el intersticio de la médula renal y posteriormente pueden pasar a los capilares peritubulares para luego volver al sistema. El mismo sodio que de forma activa secundaria, asimismo es extraída por la bomba sodio-potasio ATPase. La bomba que está abajo, si bien es cierto que le mencioné que se encuentra más marcada en las porciones distales de la nefrona y hay algunas bombas activas de iones de hidrógeno, esta bomba quiero que la recuerden o contratransporte para el proceso de acidificación que voy a mencionar más adelante. Fíjense que tenemos un sodio que entra hacia la célula, un hidrógeno que sale hacia la luz tubular, y esto es importante, como les dije, para algo que mencionaré después. Esto es para hacer un poquito de correlación a algo que nosotros debemos manejar mucho, que son los SGLT2, sus inhibidores principalmente. Recuérdense que desde el punto de vista histológico, el túbulo controlado proximal, a medida que se va haciendo más profundo y se hace un poquito más tortuoso, los dividimos en S1, S2, S3. El segmento S2 no tiene tantos transportadores como lo tienen el S1 y el S3, pero en su imagen superior a la derecha pueden ver que al lado izquierdo está la luz tubular y en la parte izquierda que se ve azul, a la parte derecha que se ve azul es el espacio intersticial. En la parte tubular, en el lumen, pueden ver lo que está demarcado como SGLT2, que es un cotransportador de sodio y glucosa, que cuando se activan, obviamente lo que hace es que permite la entrada de estas sustancias y a nivel vasolateral, el sodio se intercambia por la bomba sodio-potasio ATPasa, como siempre, y a través de transportadores GLUT2, la glucosa puede ser pasada hacia el intersticio. Y abajo pueden ver a nivel de segmento S3 lo mismo, pero ocurriendo a través de los SGLT1, que muchas veces se pensaba antes que solamente existían a nivel intestinal, pero también lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, cuando nosotros bloqueamos los SGLT2, que bloqueamos la reabsorción de glucosa y de sodio, esto envía una señalización para que a nivel de S3 aparezcan más moléculas de SGLT1 y se puede reabsorber un poquito más de lo habitual más adelante. Entonces, sin rayar mucho en lo patológico, es bueno simplemente conocer estas bombas desde el punto de vista fisiológico para nosotros entender la medicación más adelante. Los aminoácidos, aquí simplemente es para señalizar que el 99%, para no decir el 100%, se reabsorbe a nivel del túbulo controlado proximal, que es lo que viene ocurriendo también con la glucosa. Aprovechando como una bolita, como uno dice, de que estamos hablando del túbulo controlado proximal,
vamos a ver que dentro de las células nosotros tenemos una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa o la alfa-1 hidroxilasa. Esta es una enzima que sirve para la conversión de la vitamina D, que viene teniendo degradaciones desde la piel hasta el hígado como su primer paso de conversión, y aquí en el riñón es donde se convierte la vitamina D en 1.25 dihidroxicolecalciferol. ¿Por qué es bueno e importante entender esta función de los riñones? Precisamente para hacer la correlación de que cuando el paciente va teniendo afectación de su enfermedad renal, que se convierte en crónica, la actividad de esta enzima se ve bastante degradada. Entonces, precisamente por eso, el paciente comienza a tener un déficit de vitamina D. No solamente eso, sino que también entender que todo paciente que tenga una función renal bastante deteriorada, vamos a ver por qué si yo le doy 25 hidroxicolecalciferol al paciente, no estaría haciendo casi nada, porque el paciente no tendría formas de hacer la última conversión. Este ejemplo uno lo tiene ahí presente porque para eso sirve conocer todas las funciones, porque así como se va cayendo la tasa de filtración y el paciente tiene afectación de su función renal, todo lo que estamos mencionando puede estarse viendo bastante afectado. Pasando al ACDN, vamos a ver que la función de este, por sus características específicas, es crear un intersticio medular con una osmolaridad creciente. A medida que nos acercamos hacia la papila renal, en este segmento, se absorbe un 25% de cloro y un 15% del agua filtrada, de forma que el contenido tubular a la salida de este segmento es hiposmótico respecto al plasma, lo que quiere decir que contiene una menor concentración de solutos. Aquí, esto sirve para nosotros entender brevemente lo que está pasando con la urea. Aquí, en su imagen de la izquierda, en azul, que es espacio intersticial, vamos a ver que la urea se reabsorbe, ¿no? O mejor dicho, pasa hacia el interior de la asa delgada de Henle descendente, y a través de unos transportadores UT2, la urea puede ser secretada hacia el interior del túbulo nuevamente. Ahora, más adelante voy a mencionar cómo esa urea llegó al espacio intersticial, por entender que a este nivel y más a nivel de lo que es el asa ascendente fina, la urea puede ser nuevamente secretada hacia el interior del lumen tubular. Entonces, siempre tenemos bastante pendiente que el asa de Henle es descendente fina en una porción, que es lo que está arriba. Si ustedes se fijan, solamente hay reabsorción de agua. Es una parte histológica delgada, tiene poca actividad metabólica, no tiene tantas mitocondrias, aquí no hay tanto metabolismo y por eso lo vemos tan delgadito. En la parte ya inferior, que es el ascendente gruesa y una ascendente fina, hablando de la ascendente gruesa, aquí vemos un 25% de la absorción de solutos principalmente. Y por eso en el corte histológico las células se ven tan gruesas, tan turgentes, muchas microvellosidades, mitocondrias bien amplias, y también tenemos algo de secreción de iones de hidrógeno hacia dentro de la luz tubular. Importante correlación fisiológica que también es clínica. La bomba más famosa que nosotros vamos a tener a este nivel es la bomba sodio 2-cloro-potasio, que actúan en forma de cotransporte hacia el interior de la célula. Digo que es importante porque este es el sitio de bloqueo que tienen los diuréticos de asa, furosemida, ácido taquínico, metanida. Ahora, olvidándonos de esa parte, de forma normal, cuando se da la reabsorción de estas sustancias que pasan a través de esa bomba, ustedes pueden ver el potasio que está dentro de la célula, que hace una especie de retrodifusión hacia la derecha, que es hacia el espacio de la luz tubular. Esto genera que dentro de la luz tubular el gradiente de concentración o el gradiente de electricidad sea de más 8 milivoltios. Al ser un gradiente tan positivo, más hacia arriba, ustedes van a ver sodio, potasio, magnesio, calcio, que van a difundir a través de la vía paracelular para mantener las cargas y que no sea tan positivo ese medio.
Esto es lo que explica por qué cuando nosotros hacemos bloqueo de esta bomba con los diuréticos de asa, aparte del potasio que se pierde a través de la orina, obviamente, también se pierde algo de magnesio y se pierde algo de calcio, porque ya no hay tanta electropositividad y la difusión paracelular no se lleva a cabo. Por de aquí, esta bomba es lo que tienen que recordarse la mayor parte del tiempo y que está localizada principalmente en el segmento grueso de la sadenia. Hablando del túbulo distal, el túbulo contorneado distal tiene una parte proximal y, valga la redundancia, una parte distal. Y esto es bueno destacarlo porque las poblaciones celulares dentro de la célula en sí es bastante diferente. Además de secretarse potasio y iones de hidrógeno, que esto constituye a acidificar la orina, son de las acciones principales que ocurren en este nivel. Se absorben fracciones variables de un 10% de sodio y un 15% del agua de filtrado glomerular. Arriba señalizamos lo que ocurre a nivel proximal del túbulo contorneado distal, que representa la reabsorción activa de sodio, cloro, calcio y magnesio, que se parece bastante a lo que ocurre en la porción ascendente gruesa de las ADN. Y en la porción ya distal, que es lo mismo también que el túbulo colector cortical, nosotros vemos dos poblaciones celulares que son las células intercaladas y las células principales. Y aquí ustedes ven lo importante que se ve la reabsorción de sodio y cloro y la secreción también de iones de hidrógeno y de potasio hacia dentro del lumen. Una gran reabsorción de agua que se da gracias a la acción del ADH y también una reabsorción de bicarbonato dependiendo de la población celular que estemos hablando. Aquí vemos esta bomba, que es la bomba sodio-cloro, que es un cotransporte a nivel del túbulo contorneado distal, en su parte proximal, y se menciona esta bomba como muy importante porque es el sitio de acción de los diuréticos tiaxídicos, para siempre hacer esta correlación. Entonces, hablando de las células intercaladas, aquí solo cabe destacar, por asunto de tiempo, que tenemos dos tipos de células intercaladas, una que es la tipo A, que es la superior, y otra la tipo B, que es la inferior. Traten de recordar que la célula intercalada tipo A ayuda a la secreción de iones de hidrógeno hacia adentro de la luz tubular. Vemos un transporte activo primario que consume ATP, que es el más superior, y abajo también tenemos un intercambiador también por ATP, donde se reabsorbe potasio y se secreta iones de hidrógeno hacia adentro de la luz tubular. La célula intercalada tipo B, que por lo general es menor población que la tipo A, vamos a ver un intercambio de bicarbonato hacia adentro de la luz tubular y iones de cloro hacia adentro, y también tenemos un canal activo de potasio hacia adentro de la luz tubular. Aquí vemos algo importante para tener una diferencia entre los bloqueadores o los ahorradores de potasio, mejor dicho, porque vamos a ver lo siguiente. En la luz tubular tenemos unos canales de sodio abiertos todo el tiempo que permiten la absorción de sodio y con este mismo gradiente, secreción de potasio hacia dentro de la luz tubular. Esto se ven bloqueados, ese canal de sodio, por la amilorida y el trantoreno, que aunque nosotros lo conocemos como ahorradores de potasio, no son precisamente antagonistas de la aldosterona, porque estos bloquean simplemente estos canales, hacen que el potasio se quede dentro de la célula por electronegatividad, entonces no se puede secretar y por eso ahorra potasio. Ahora, la espironolactona y la eplerenona, que actúan directamente sobre la aldosterona dentro, y esto tiene que ver más con el efecto de la bomba sodio-potasio ATPase. Al bloquear este efecto, naturalmente vamos a ver que el potasio no se va hacia dentro de la luz de la célula y tampoco se va a ir hacia la luz tubular. Tenemos el mismo efecto por ambos, pero por distintas vías y mecanismos de acción, pero no son definitivamente similares los medicamentos. La función del tubo colector
que son las principales, vamos a ver que es la absorción activa de sodio, secreción de hidrógeno, es permeable a la urea, la cual es reabsorbida en ese segmento del tubo para posteriormente ser secretado, como les había dicho, en el asa de Hendry. La reabsorción de agua a este nivel está controlada por la hormona antidiurética. La porción del túbulo colector cortical se parece bastante al túbulo distal, y por eso no lo pongo aquí, porque las mismas poblaciones celulares, células intercaladas, células principales, en una gran parte de este túbulo se ven así. En el túbulo colector medular todavía evidenciamos esto, una secreción activa de hidrógeno, reabsorción de bicarbonato y también reabsorción de agua a través de la ADH, sodio, cloro y urea. Aquí vemos lo que ocurre con la urea. Recuérdense que yo le había dicho que la urea sigue su paso a través del sistema de túbulos. Tenemos transportadores UT1 que hacen que se reabsorba la urea, y a través de los UT4 estos pasan hacia el espacio intersticial, haciendo que la médula sea más hipertónica. UT1 para reabsorber, UT4 para pasar hacia el espacio intersticial, y los UT2 son los que sirven, como les mencioné en el asa de Hendry, para que puedan ser secretados nuevamente hacia la luz tubular. Es todo un laberinto, una travesía que hace esta sustancia, pero que se hace muy bonito cuando uno lo comprende lo más perfectamente posible. Aquí simplemente damos el ejemplo. Túbulo colector medular, tenemos la vasopresina arginina o la hormona antidiurética, hormona ADH, que tiene receptores B1 y B2. Los receptores B1 son más sistémicos a nivel de vasos arteriales que producen vasoconstricción, y a este nivel renal tienen sus receptores B2, que son los que ayudan a formar los canales de acuaporinas. Entonces, cuando la hormona conecta con sus receptores, vamos a ver que ocurre un proceso de fosforilación importante, generándose unas vacuolitas como unos canales de AQP2, como lo ven aquí abajo, acuaporina 2. Estos se desplazan hacia la luz tubular, y esos canales que se forman, esos poros, es a través de donde el agua puede pasar. Esas acuaporinas son solamente para la luz tubular, los AQP3 y AQP4, que se forman en la parte vasolateral para que entonces el agua pueda pasar hacia el espacio intersticial y posteriormente pasar al sistema peritubular y volver a la parte sistémica. El agua se absorbe por ósmosis en toda su parte proximal, pero la hormona antidiurética tiene su efecto es a este nivel, hacia la parte distal de la nefrona, como ustedes lo pueden ver ahí. Ya cuando yo tengo las sustancias en la médula intersticial, ¿cómo es que yo aprovecho las sustancias necesarias para poder pasarlo hacia el sistema peritubular? Se explica por lo que vemos aquí a la izquierda, que es un capilar peritubular. Vemos que la presión hidrostática baja a 13 milímetros de mercurio porque el resto pasó hacia la cápsula de Bowman, y por eso se ve solamente en 13, y la presión coroidosmótica se mantiene en 32. Se mantiene en 32 porque se supone que en condiciones fisiológicas yo no filtro nada y todo se queda a través de este nivel. Entonces ustedes ven que en el líquido intersticial la presión hidrostática es baja, la presión coloidosmótica apenas es de un 15 milímetros de mercurio. Entonces al final lo que tenemos es un 10%, un 10 milímetros de mercurio de una presión que es contraria a la filtración. O sea que es una presión que va a favor de la reabsorción. Y esto explica por qué una sustancia que vemos a la derecha, como agua, hidrógeno, cuando pasan al líquido intersticial, precisamente tienen esa gran fuerza de atracción, esa fuerza de Starling que permite que todo pase a través del capilar peritubular. Pasando prácticamente de una forma rápida a nuestra última parte, que no quiere decir que por lo resumido que se ve aquí representa lo fácil que es. Siempre menciono que esta es una de las partes más difíciles del proceso fisiológico renal, porque solamente hablar de la ecuación Henderson-Hasselbalch implica llenar dos pizarras, explicar muchas cosas. Aquí, dada como fisiología para tontos, vamos a ver algo importante, que es que se filtran libremente 4.320 mil equivalentes por día de bicarbonato.
¿De dónde sacamos ese número? Ese número sale porque si calculamos 24 como el número normal de bicarbonato que tenemos circulando, por los 180 litros de plasma que se filtran al día, 24 por 180 dan 4.320. De esa cantidad, un 85% se reabsorbe a nivel del túbulo continuado proximal, un 10% en las ascendente gruesa y alrededor de un 4.9% a nivel del túbulo colector cortical. Por eso vemos que solamente debería ser excretado 1.000 equivalentes por día, pero obviamente todo esto depende de la condición y el estado ácido-base que esté en nuestro organismo. Ahora bien, ¿cómo se reabsorbe ese bicarbonato? Y también más adelante hay que tener pendiente que una de las funciones principales que tiene el bicarbonato es de formarse a nivel renal. O sea, tenemos formación de bicarbonato nuevo, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Hacia su derecha, nuevamente, luz tubular. Aquí ocurre ultrafiltrado, se filtra sodio, se ultrafiltra bicarbonato. Algo principal que ocurre es que el bicarbonato no puede pasar libremente a través de la membrana celular, entonces no puede absorberse tan fácil. Entonces, recuerden la bomba sodio-hidrógeno que le dije que era importante, precisamente porque aquí ocurre el proceso fisiológico que se conoce como titulación de ácidos. Aquí vemos el hidrógeno que se junta con el bicarbonato y forma ácido carbónico. Todo esto dado gracias a una isoforma de la anhidrasa carbónica. Posteriormente, ese ácido carbónico se escinde en dióxido de carbono más agua y como este es un gas, el dióxido de carbono pasa hacia el interior de la célula. Ya dentro de la célula se une nuevamente con agua y se convierte en ácido carbónico una vez más por otro tipo, otra isoforma de anhidrasa carbónica. Entonces, ese ácido carbónico se escinde otra vez bicarbonato más hidrógeno. Ustedes se fijan, ese bicarbonato que está dentro de la célula pasa por un cotransporte hacia el intersticio renal con un ion de hidrógeno y el ion de hidrógeno pasa de nuevo hacia la luz tubular. Entonces, de forma neta, ¿qué nosotros vamos a tener? De forma neta tenemos que el bicarbonato que fue filtrado pudo ser reabsorbido y el ion hidrógeno vuelve de nuevo hacia la luz tubular. Entonces, aquí lo que uno pensaría es, pero yo voy a tener todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta qué punto el bicarbonato va a ser absorbido y hasta qué punto el ion hidrógeno va a estar siendo secretado hacia la luz tubular. Entonces, esto de titulación de ácidos nos va a explicar que de forma fisiológica nosotros producimos a diario, sin tomar en cuenta la dieta y ese tipo de cosas, ni el sexo, ni el tamaño, nosotros producimos alrededor de 80.000 equivalentes de ácidos que son no volátiles, o sea que no los podemos eliminar por la vía aérea. Y sí se eliminan a través de ácido, en forma de ácido fosfórico o en forma de amoníaco. Entonces lo que quiero decir con esto es que el bicarbonato se va a reabsorber los 4.320.000 equivalentes, pero los iones de hidrógeno que siguen estando ahí, aquellos que sobran, de alguna forma tienen que ser excretados. Y aquí vamos a la siguiente parte, que es que los iones de hidrógeno que sobran se van a unir a través de estos dos sistemas de tampones muy importantes para nosotros conocer. Vamos a ver en primera instancia el ion amoníaco o el NH3 que está aquí en la franja izquierda, en el dibujo de la izquierda, y ese amoníaco, ustedes se fijan que proviene de la célula tubular. Ahora, ¿de dónde proviene ese amoníaco? En el próximo slide se lo voy a enseñar. Aquí yo lo que quiero que entiendan es que el ion hidrógeno se combina con el amoníaco, forma amonio, y ese amonio o NH4, entonces ya se excreta hasta el final, se mantiene hasta el final, y entonces ya ahí se pierde ese ion hidrógeno. Hacia el lado derecho, ustedes ven el ácido fosfórico, que también tiene capacidad de combinarse con el ion hidrógeno, formar fosfato, y ese fosfato se pierde a través de la orina, y es una manera más de nosotros ver cómo el ion hidrógeno se pierde. Ahora bien,
Recuerden que aquí yo le había puesto que de dónde provenía el amoníaco. La glutamina es un aminoácido no esencial, lo que quiere decir que nosotros lo producimos en nuestro organismo, y la glutamina proviene de los aminoácidos per se o de las dietas muy proteicas. La glutamina, que puede filtrarse a través del glomérulo, ustedes ven que pasa a través de la luz tubular y está en la célula principalmente proximal. La glutamina tiene varias enzimas que pueden escindir la sustancia y forman dos sustancias de amonio, que si ustedes se fijan, a veces es como amonio y otras veces simplemente se escinde como amoníaco, que no está aquí bien señalizado en este dibujo. Y por otro lado, tiene formación de bicarbonato. Entonces, a la larga, este amoníaco, este amonio, que también puede ser en forma de amoníaco, pasa hacia la luz del túbulo y el bicarbonato se va hacia el líquido intersticial. Y esta es la forma en la que el riñón genera bicarbonato per se, porque ustedes se fijan, este bicarbonato no fue filtrado. Este fue un bicarbonato generado a través de la glutamina y posteriormente el amoníaco o el amonio pasa hacia la luz tubular. La glutamina a este nivel tiene otra importancia porque, como les había dicho al principio, es el principal combustible de la porción proximal del sistema de túbulos y también se puede escindir y formar alfa-cetoglutarato y alfa-cetoglutarato entrar entonces al ciclo de Krebs y entonces de ahí se genera a la larga, luego de esa cascada, más ATP. Y esto explica por qué a nivel proximal se utiliza mucha glutamina para la formación de bicarbonato nuevo y también para fuentes de energía como ATP para todo el sistema, para todo lo que se produce a este nivel. Esto también nos explica a nosotros del por qué cuando se va deteriorando la función renal del paciente en estadios más avanzados, las enzimas necesarias para la excreción de la glutamina se van perdiendo, entonces los riñones de estos pacientes no tienen capacidad de formar bicarbonato nuevo. Y por eso es la acidosis metabólica que estos pacientes tienen. Y obviamente ya esto es una forma fisiológica y rápida de entender el por qué hay que darle bicarbonato a este tipo de pacientes, tratando de llevar lo fisiológico a lo patológico. Yo sé que la mayoría de cosas fueron abarcadas de una forma un tanto simplista, pero hasta aquí hemos dado la presentación de hoy. Estamos abiertos a cualquier pregunta, estamos abiertos a cualquier comentario. No importa que no haya sido algo que no esté estipulado aquí, porque recuerden que esto es un ultra resumen de muchísimos capítulos. Entonces, muchas gracias.